Una excursión de jóvenes. Lo que hace que los 5 ingenieros de Leipzig estén tan contentos es su sensación de conducir la primera embarcación recreativa con motor de hidrógeno. Por supuesto que es una sensación muy bonita ver cómo se pone en práctica la tecnología que siempre hemos visto sobre el papel y además comprobar que funciona. Teóricamente nos podemos creer cualquier cosa, pero cuando pasamos a la práctica y realmente navegamos por el agua a una cierta velocidad y con un rendimiento positivo, es cuando nos sentimos satisfechos de que los números que antes hemos escrito en el papel consigan que las tuercas giren, ¿verdad? Buda decía, mañana serás lo que pienses hoy. ¿Se podrá aplicar este sabio y viejo dicho al sueño de conseguir una energía ideal? El poder del futuro. La energía de hidrógeno. No hay duda, el hidrógeno está de moda, ya que además de muchas ventajas, ofrece sobre todo una cualidad: Clean Power, energía limpia. Despegue de un cohete Ariane en la Guayana francesa. Un gigante tecnológico con una maquinaria de millones de caballos de potencia provisto de hidrógeno líquido. Sin este elemento sería impensable el transporte de cápsulas espaciales, sondas y satélites. El elemento más primitivo del universo, la fuente de energía de nuestro Sol. Por eso no resulta difícil pensar que el hidrógeno sea capaz de saciar el hambre mundial de energía. Nuestra historia energética se remonta a hace tan solo 250 años. Y en todo este tiempo hemos ido experimentando importantes cambios. Hasta bien entrado el siglo XVIII, solo existían energías renovables. Entonces llegó el siglo XIX, el siglo del carbón. El siglo XX añadió otras formas de energía: el petróleo, el gas natural y la energía atómica. ¿Qué nos deparará el siglo XXI? Todo indica que tenemos que ir despidiéndonos de las energías usadas hasta ahora y que la técnica adquirirá un papel predominante en la transformación y el uso de futuras energías. Si es así, el siglo XXI estará caracterizado por 3 factores fundamentales: una mayor eficacia en la transformación y el uso de la energía, el aprovechamiento de las energías renovables y la utilización del hidrógeno. Son muchos los animales que han aprendido a transformar de forma lógica la energía en vez de usarla sin medida como nosotros. Los peces, por ejemplo, son unos transformadores de energía muy eficaces. Algunos poseen verdaderos órganos eléctricos que crean tensión entre sus partes corporales internas y la superficie, funcionando como modernas células de energía. La anguila eléctrica, por ejemplo, tiene miles de estas células electrizantes conectadas en línea. Así, cuando se ve en peligro, puede propinar unas descargas eléctricas de más de 500 vatios, demasiado para su enemigo que acaba convirtiéndose en su comida. Después, retirada y descanso, para, por así decirlo, recargar las baterías. En la actualidad, existen varios estudios con los que se intenta transformar el hidrógeno en electricidad y calor basándose en el mismo principio. Sin células de energía, el hidrógeno y el oxígeno tienen otra reacción: gas oxídrico. Las células de energía moderan esta energía. Una membrana finísima y porosa permite que el hidrógeno pase solo cuando está desprovisto de electrones. Estos permanecen en el exterior alrededor de la membrana produciendo energía. Reencuentro al otro lado de la membrana. Gracias a la unión de iones de hidrógeno hambrientos de electrones y electrones cargados de iones de oxígeno, se crea agua pura. La producción descentralizada de energía. Una idea fascinante que se podría aplicar en todos los hogares gracias, por ejemplo, a una de estas minicentrales térmicas modulares. Existe un prototipo moderno en el sótano de una casa de alquiler en Hamburgo.
Cuando estos niños sean adultos, estas pequeñas centrales eléctricas podrían aprovisionar de electricidad y calor a millones de hogares sin la emisión de sustancias contaminantes. Un mercado nuevo y un buen salto hacia adelante en el futuro de las energías sostenibles. Ese fue el principio que rigió el diseño de Hydra, el barco de tracción eléctrica que funciona con células de energía. Pero no es solo un barco no contaminante, además es mucho más seguro. El hombre es bastante más peligroso para la naturaleza que la naturaleza para el hombre. Hans Jonas defiende el principio de responsabilidad. Esta técnica de construcción de embarcaciones ayuda a disminuir el peligro. Además no usa aceite o gasolina que puedan contaminar el agua y del tubo de escape solo emana vapor. Y a pesar de todo, 5 kilovatios de potencia, es decir, unos 7 caballos. Es la hora de una charla técnica en el embarcadero. Aquí podemos ver el secreto que esconde en su interior. Tenemos 2 conjuntos de barras de celdas de combustión que están situadas aquí, a lo largo. Ahí es donde se lleva a cabo el proceso en sí, la transformación del hidrógeno y el aire en energía eléctrica. Parece complicado cuando vemos tantos tubos, pero en realidad el proceso es realmente sencillo. El aire y el hidrógeno producen energía. Estos son los motores del futuro. Bonito, muy bonito. Ahora hablemos de otra cosa, por ejemplo, del peligro de explosión. ¿Qué pasa con eso? Si comparamos el hidrógeno con las actuales fuentes de energía, como el propano y el butano, por ejemplo, en ese caso sale ganando el hidrógeno, sin lugar a dudas, y por mucha diferencia. Además, tiene una gran cualidad. Es muy, muy ligero. Es 14 veces más ligero que el aire. Esto significa que si en algún momento se produce un escape, cosa que habría que controlar, entonces el hidrógeno subiría muy rápidamente y se mezclaría con el aire. Lo que quiere decir que ni siquiera en ese caso se produciría una explosión. Vaya, eso es genial. La seguridad de la tecnología basada en el hidrógeno se comprueba concienzudamente. Actualmente ya existe una gran variedad de instrumentos para medir la seguridad. Nadie quiere ver imágenes catastróficas de vehículos de tracción con hidrógeno en llamas. De hecho, la industria del automóvil hace mucho que incluye en sus test pruebas para verificar la seguridad de la tecnología de hidrógeno, con buenos resultados. El veredicto de los expertos es que no es más peligrosa que la vida en sí. Por encargo de los principales fabricantes de automóviles, hemos investigado la seguridad y hemos llegado a la conclusión de que no existe peligro añadido. Recreamos algunos casos de incidentes en los que se libera hidrógeno y comprobamos que incluso si la cantidad liberada es considerable, cantidades equivalentes a cuando se libera gasolina o gasoil, el hidrógeno tiene un comportamiento mejor, porque la llama no alcanza tanta temperatura como la de los hidrocarburos. Medidas de seguridad que también se desarrollaron en iSolar, un laboratorio de investigación de Stuttgart. Una gran instalación fotovoltaica y una arquitectura extravagante. Aquí los investigadores simulan ciclos energéticos completos, ya que el hidrógeno es capaz de acumular energía. En esta instalación de electrólisis se produce hidrógeno por medio de electricidad, es decir, este aparato invierte el proceso de las células de energía. La electricidad solar descompone el agua en polos opuestos, hidrógeno en el polo negativo y oxígeno en el positivo. Cuando el ciclo continúa, ahora con una célula de hidrógeno, se puede producir electricidad y calor por medio de oxígeno, siempre que se necesite energía incluso de noche o con lluvia. El hidrógeno es energía solar acumulada, mientras que la electricidad procede de energías renovables. Un ejemplo de puesta en práctica. Las suministradoras de energía de Colonia aprovechan el gas que emana de las depuradoras rico en hidrógeno. Rastrillos giratorios separan el barro de los tanques de aclarado y lo bombean a unos grandes depósitos de sedimentación.
Después de un cierto tiempo, manteniendo unas condiciones de temperatura correcta y removiendo con cuidado, la materia orgánica se descompone y se desintegra, produciéndose unos gases de digestión que se denominan biogases. Antes este gas no se aprovechaba. Ahora se limpia concienzudamente y se conduce hasta una célula de energía. Hidrógeno biológico procedente del barro, la basura o el abono, una inmensa reserva de energía, pero estos procedimientos siguen siendo una excepción. Todavía importamos energía en cantidades ingentes de minas de carbón, yacimientos de gas y minas de uranio. Pero por encima de todo, es el petróleo el que mueve y calienta el país, continentes enteros, todo el planeta. Sin embargo, el potencial técnico de las energías renovables es considerable. De hecho, solo en Alemania, con su biomasa, energía eólica y energía solar, hay suficiente energía como para sustituir al menos la mitad de todos los combustibles fósiles y toda la energía atómica que se consume. Además, podríamos importar electricidad producida a partir de energías renovables del norte y sur de Europa y del norte de África. Las reservas verdes de energía son inmensamente superiores a nuestra demanda actual. Mención aparte, merece el inmenso potencial de energía solar que tienen los países ricos en sol. Aquí, en el llamado cinturón solar de la Tierra, hay tanta energía solar a nuestra disposición que incluso el mundo de las finanzas se ha dado cuenta. Nuestro plan es construir en los próximos 5 años de 5 a 8 canales parabólicos y otras tantas torres solares, o por lo menos iniciar su construcción. Aunque ese objetivo no lo alcanzaremos nosotros solos. Para eso habrá licencias gracias a las cuales otras empresas también podrán participar. Pero dentro de 10 años esperamos haber construido varios cientos de centrales eléctricas y de esta forma haber alcanzado también los objetivos de protección de clima que ha propuesto la Unión Europea. Y una forma de conseguir esto es con capital propio que ya estamos gestionando. En procesos posteriores se irán sumando grandes inversores con los que ya estamos en negociaciones. Estos inversores se incorporarán al proyecto de la tecnología de centrales eléctricas por mero interés económico y después de que las primeras centrales estén terminadas y demuestren su rentabilidad. Centrales que transforman la energía solar en electricidad. Las más rentables hasta ahora son las de energía solar térmica, como estas de California. Estas centrales solares, que también existen ya en países mediterráneos, podrían suministrar la electricidad necesaria para la economía mundial y para la producción de hidrógeno. En Alemania bastaría con que se montaran estas instalaciones fotovoltaicas sobre menos del 10% de la superficie construida para cubrir toda la demanda de electricidad. En la actualidad, ya hay pequeñas regiones que se abastecen con centrales eólicas. El hidrógeno procedente de la biomasa puede tener también otras utilidades, por ejemplo, la gasificación de la madera. La fuerza del agua completa esta mezcolanza de energías. Es ideal para la obtención de hidrógeno. Con estas medidas se pretende el abandono de la energía atómica dentro de 30 años y la eliminación del uso del combustible fósil. La gran revolución de la energía solar será posible mediante un cambio eficaz a las energías renovables, disponibles en cantidades inagotables y mediante el uso inteligente de estos aparatos, las células de energía. Mediante estas células de energía se obtiene electricidad y calor de forma silenciosa, sin emisiones perjudiciales y con un alto grado de eficacia. Las células de energía tienen ya hoy un amplio campo de aplicación, desde la sustitución de baterías y pilas en pequeños aparatos hasta las centrales con megavatios. Los ingenieros alinean las células aproximándolas al corazón cobrizo y protegido del grupo electrógeno. Y así se podría dar un gran paso hacia adelante y entrar de lleno en el tan aclamado siglo de la energía solar. Si no fuera por el problema económico.
ya que comparado con la frecuentemente subvencionada energía fósil y las energías convencionales largamente aprobadas, estas nuevas tecnologías siguen resultando demasiado caras. Hay que seguir empujando con fuerza, y aquí y ahora hay una oportunidad, la fiesta de verano de Berlín. Queda inaugurado el parque tecnológico. Y ya que a los hombres les gusta jugar, también hay un pequeño autobús de juguete, con tracción por células de combustión, ¿se entiende? Los suministradores de energía de Berlín tienen razones para estar contentos. Va a salir a escena el primer proyecto europeo de células de combustión de baja temperatura. Una central modular térmica con una potencia de 250 kilovatios, capaz de abastecer a 3 bloques de viviendas. Pero por ahora, el grupo electrógeno tiene que prepararse su propio hidrógeno, mediante disociación del gas natural. En estos ámbitos casi nadie puede prescindir del petróleo. Siempre con el si se pudiera, si se hiciera, si se tuviera, las decisiones políticas siguen imperando. Si se traspasan las fronteras de Alemania, todo cambia. Por ejemplo, en el país de los géiseres y de los manantiales calientes, de los silenciosos fiordos y los paisajes solitarios. Un país rico en energías naturales, como nosotros lo somos en energía solar. Y que aprovecha esta energía. Pues a excepción de un poco de turba, Islandia carece de combustibles fósiles. Y sin embargo le sobran energías renovables, sobre todo fuerza hidráulica y energía geotérmica. Los islandeses satisfacen un cuarto de su demanda nacional de energía solo con la fuerza hidráulica. Pero la mayor parte, más del 50%, lo cubre la energía geotérmica. Un sistema de canales conduce el agua a temperatura de ebullición hasta las ciudades. Las centrales transforman el calor en electricidad. Electricidad verde, podríamos decir que renovable, pues procede de fuentes prácticamente inagotables. Y sin embargo, los 270.000 islandeses solo aprovechan una parte de sus riquezas. En sus más que limpias centrales industriales, solo utilizan un 2% de su potencial de energía geotérmica. ¡Qué regalo de los dioses! ¡Cuánta energía limpia! Casi el 50% de la demanda de electricidad de Alemania que se evapora sin ser aprovechada. Para compensar, los islandeses utilizan su energía en todos los contextos posibles. En sistemas de calor, en fábricas de aluminio, en centrales termoeléctricas, incluso para el calentamiento de las calles. Lo que sobra de calor después de que la central de Svartsengi haya generado 100 megavatios de electricidad, calienta el famoso lago azul para regocijo tanto de nativos como de turistas. Aguas termales a 38 grados de temperatura con cualidades curativas para cuerpo y alma. Pero ahora, el gobierno islandés quiere sacar aún más partido a sus recursos. Ha tomado una decisión que ha llamado la atención a científicos de todo el mundo. Islandia va a ser el primer país del mundo donde todo el sector del transporte funcionará con hidrógeno.
Aquí, en este taller de Reykjavik, ya hace mucho que se crea hidrógeno con electricidad natural, mediante el procedimiento de la electrólisis. Pronto la capacidad de producción nacional se habrá multiplicado por 10. A partir de entonces ya no será necesario importar más petróleo para los vehículos y embarcaciones, sino que por el contrario podrán exportar hidrógeno. El objetivo, convertir a Islandia en la Kuwait del Norte. La intención que tenemos en Islandia es por ahora única en el mundo. Queremos utilizar las energías renovables, como la energía hidráulica y la geotérmica, para producir hidrógeno. Y si la técnica sigue evolucionando en las próximas décadas, con la rapidez con que lo ha hecho en los últimos años, alcanzaremos el objetivo de sustituir en su totalidad el consumo nacional de petróleo por el de hidrógeno. Por supuesto que es un objetivo muy ambicioso, pero en 40 o 50 años podríamos haber conseguido que todos los vehículos funcionen con hidrógeno. Hidrógeno como combustible. BMW ya ha fabricado una pequeña flota de motores de combustión de hidrógeno. Para la industria del automóvil, esta fuente de energía podría suponer una vía hacia la resolución del problema del medio ambiente. Casi todas las empresas automovilísticas importantes se han puesto a la tarea, y con conciencia publicitaria. El Opel Hydrogen tiene un sistema de tracción exclusivamente formado por celdas de tracción, al igual que un autobús experimental de MAN, aunque ambos son todavía prototipos. Pero los directivos industriales esperan del futuro un mercado en alza con suculentos beneficios. A los fabricantes de automóviles que usan células de energía, como ya lo hizo hace tiempo Daimler Chrysler con su serie NACAR, les gusta apuntar a la contaminación cero. El objetivo es acabar con las partículas de humo cancerígeno y con la gran contaminación debida al óxido de nitrógeno o a los hidrocarburos que salen de los tubos de escape. ¿Nos conducirá todo esto a la época dorada del automóvil? Desgraciadamente no. No todos los problemas relacionados con el automóvil se solucionan con el tema de la tracción verde. La monocultura del automóvil es tan poco beneficiosa como cualquier otra monocultura. Ataca al paisaje igual que a los nervios de las personas, para al final acabar atascado. Pasamos más tiempo en los atascos del que dedicamos al sexo, por ejemplo. Los investigadores de BMW han calculado que los costes anuales originados por los atascos solo en Alemania ascienden a unos 100.000 millones de euros. Por si fuera poco, anualmente pierden la vida en accidentes de tráfico unas 8.000 personas. Esto tampoco cambiaría mucho si los vehículos funcionaran con hidrógeno. La introducción del hidrógeno en el tráfico rodado es una solución técnica a los problemas que tienen que ver con la progresiva desaparición de las fuentes de energías fósiles. Y las soluciones técnicas tienen sobre todo, y esto se ha demostrado en repetidas ocasiones en el pasado, un especial atractivo que hace que se vendan con cierta facilidad. De lo que no se habla, por ejemplo, es de que el uso del hidrógeno no soluciona en absoluto los problemas habituales relacionados con el tráfico, como la ocupación de superficie en las ciudades, la emisión de ruidos o los heridos o fallecidos que provoca. Solo soluciona un aspecto, el que se refiere a la protección de recursos, sin afrontar la totalidad del problema. La totalidad de los problemas. Algunas veces se calla incluso algo más, sobre todo la forma de producir actualmente hidrógeno. Desgraciadamente el procedimiento es poco ecológico, como aquí, en Liuna, cerca de Leipzig. ¿Uso de energías renovables para la producción de hidrógeno? ¿Hidrógeno de origen solar? De momento, nada de eso. Aquí se sigue produciendo hidrógeno con un gran gasto de energía por medio de la disociación de hidrocarburos fósiles, de gas natural, de petróleo y, en caso de necesidad, incluso de carbón. Así es la producción de hidrógeno totalmente automatizada y técnicamente avanzada del año 2000. Pero el hidrógeno solo es limpio si procede de una fuente de energía que también lo sea.
De esta forma, en estos bonitos depósitos blancos hay almacenada una materia prima producida de forma totalmente tradicional y demandada por refinerías para la desulfuración de la gasolina, por las petroquímicas para la producción de plásticos, además de por sectores de la industria del vidrio, los fertilizantes y la electrónica. La sociedad va a tener que trabajar mucho hasta conseguir que estos camiones transporten un hidrógeno ecológico. A pesar de todo, el hidrógeno abre el camino entre el ayer y el mañana, entre lo fósil y lo renovable, y personas como esta van a potenciarlo. Joseph Seidler es de Speinshardt, en la región de la Alta Franconia. Conduce la primera motocicleta del mundo de 2 tiempos de tracción con hidrógeno, y la ha creado él solo. Está muy orgulloso de su obra, aunque esta a veces se revele. Creo que el hidrógeno tiene un gran futuro, y yo siempre me he interesado por lo nuevo. Tengo que ir más allá, innovar, eso es lo que hace que sea divertido este tipo de trabajo. También se dan pasos hacia atrás, por supuesto, pero todos los retrocesos los aprovecho para coger impulso. Abre la tapa del motor. He oído un ruido. A ver qué pasa. Hace 2 años que este maestro de la mecánica trabaja en la transformación de su Kreidler. Ya ha tenido que invertir en este prototipo unos 5.000 euros. Tendríamos que verlo en cuanto separemos la tapa. Datos técnicos. Inyección directa de hidrógeno dirigido electrónicamente. Motor de 50 centímetros cúbicos. Ya ha desmontado la ventilación de admisión y escape, el árbol de levas y la correa de distribución dentada. No necesita bomba de aceite. Su hijo siempre está cerca, observando a su padre mientras atornilla y trajina en la moto. Es la primera moto que existe con motor de inyección por hidrógeno. ¿Crees que se podría popularizar este tipo de motor? Sí. Todos los vehículos que tienen ahora un motor de gasolina podrían modificarse, porque mi sistema es un motor de 2 tiempos. Y los motores de 2 tiempos actuales tienen que llevar una mezcla de gasolina y de aceite. Con mi motor no se quema combustible fósil, solo hidrógeno. Esa es la ventaja del nuevo sistema. Es muy ecológica. Exacto. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué te empeñas en construir un motor de hidrógeno en tu taller? BMW, por ejemplo, está haciendo lo mismo con sus coches. Pues por una razón. Como puedes ver, todo lo que utilizo son piezas que ya existen en las tiendas. Todo mezclado, por cierto. Exacto. Como he dicho, ya se debería hacer esto sin tener que poner a trabajar a una armada de ingenieros, con el coste que supone eso, claro. Creo que tiene que poder hacerlo uno solo. De todas formas, no me importaría ganar un poco de dinero, hablando claro. Y esto se puede comercializar. Por eso lo he diseñado yo, de principio a fin. Era la única forma de saber con certeza si se podía hacer o no y si funcionaría. Ahora solo queda llenar el depósito con hidrógeno, y Seidler ya puede volver a salir a hacer el siguiente recorrido de prueba. Ahora sube la presión. Tecnología de hidrógeno. Para Joseph Seidler y otros muchos que ocupan su tiempo experimentando con ella, no solo es un desafío tecnológico, también les atrae la idea de que un día quizás resulte que han participado activamente y con éxito en la creación de un futuro mejor. Y tener esa sensación de que se ha conseguido algo es positivo para el trabajo y también quizá para encontrar un camino común. Juntos somos más fuertes. Creo que en un futuro se le podrá sacar todavía más rendimiento al hidrógeno. Más alto, más rápido, más lejos. Estamos en el Instituto de Investigación Germano-Estadounidense de Opel. Un vehículo de células de hidrógeno es un coche electrónico. El hidrógeno y las células de energía sustituyen a la batería. El motor electrónico acelera hasta los 140 km por hora. Pero BMW apuesta por los motores de combustión de hidrógeno. Los muniqueses ya han invertido casi 1.000 millones de euros en su investigación y desarrollo, entrando en el mercado con una producción en serie en el 2002. Uno de los principales problemas para todos los creadores antes de empezar es
cómo almacenar el combustible en el coche. Unos apuestan por tanques de gas a presión, otros por hidrógeno líquido, y los más impacientes quieren llenar los tanques con metanol, un combustible líquido y convencional con el que se puede producir hidrógeno dentro del coche. Inconvenientes: pérdida de eficacia y, de nuevo, emisiones de anhídrido carbónico. Sin embargo, el metanol al menos podría comercializarse en las gasolineras existentes. Para el hidrógeno, sin embargo, se necesitan áreas de servicio totalmente nuevas. En el aeropuerto de Múnich existen unos robots que rellenan de forma automática unos tanques especiales de hidrógeno líquido a temperaturas extremadamente bajas. En la actualidad, en Alemania solo hay 2 estaciones que suministran hidrógeno. 15.000 serían necesarias para cubrir toda la demanda, para lo que haría falta levantar una infraestructura que debería tener este aspecto. Un BMW 750 puede recorrer con el depósito lleno casi 400 kilómetros. En las proximidades del aeropuerto de Múnich, 3 autobuses articulados de la marca MAN con tracción de hidrógeno llevan y traen a los pasajeros. Es poco probable que los pasajeros noten alguna diferencia en esta forma de viajar tan innovadora, a no ser la ausencia de ruidos. Emisión cero de CO2. Los técnicos sueñan con poder alcanzar algo así en los aviones, pero hasta que esto suceda, pasarán décadas. Autobuses de hidrógeno de camino al avión, un símbolo de seguridad y progreso. Todo depende de si sabremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la técnica, y de esto ya tenemos los primeros ejemplos. La empresa de mensajería Hermes en Hamburgo está trabajando con su primer vehículo a tracción de hidrógeno, con el manifiesto propósito de renovar en un futuro gran parte de su flota. El objetivo de la empresa es reducir en un 25% la emisión de CO2. Cuando antes, hace como 20 años, se miraba en los libros, los coches del futuro tenían otro aspecto. Uno se siente muy bien cuando sabe que está aportando su granito de arena y que la empresa también participa poniendo en marcha coches como este. Y yo también lo hago conduciendo este coche, llevando los paquetes. Bueno, ahora tengo que repostar. La flota de Hermes hace 300.000 kilómetros al día. El cambio a tracción a hidrógeno es cosa del jefe. Y por eso él se preocupa regularmente por su coche piloto, que funciona con gas a presión. Una iniciativa empresarial que podría influir positivamente en las decisiones directivas de las empresas automovilísticas. El depósito está lleno. Podemos seguir. Pienso que como empresa con un gran parque automovilístico estamos obligados a dar este paso. Estamos obligados a generar demanda. Tenemos que decir, queremos eso, lo necesitamos. Y entonces los fabricantes de vehículos se pararán a pensar en ello, se lo plantearán y acabarán fabricando vehículos de este tipo. No queremos llegar a optimizaciones con la técnica existente. Queremos el salto cualitativo y queremos provocar a los productores para que lo tengan que dar. Mientras poderosos empresarios comprometidos quieren fomentar la fabricación en serie, los científicos ya están trabajando en la siguiente generación de células de energía. Aquí se está preparando una prueba con células de combustión de alta temperatura. Grupos electrógenos que se calientan hasta alcanzar los 1000 grados y con ello mejoran sensiblemente la producción de electricidad por medio de hidrógeno, comparado con las células de combustión actuales. Esto podría dar un vuelco incluso al mundo de las centrales, electricidad y calor generados ecológicamente también en sistemas de tamaño reducido. Pero todavía hay que dar muchas vueltas para que esta técnica no quede solo como algo bonito pero inaplicable en la práctica. Los científicos intentan bajar costes con nuevos materiales y procesos muy estudiados. Inyección de plasma de alto rendimiento, que separa finas capas de forma económica. En un futuro ya no serán membranas las que separen las células de energía, sino capas fundidas de carbono o hidrógeno y oxígeno cerámico. Técnicas con precios competitivos, milímetro a milímetro. Medianoche.
Ya cansado, Seidler sigue trabajando en el perfeccionamiento de su motor de hidrógeno. Siempre consigo salirme con la mía de una manera u otra. Unas veces me cuesta más que otras, pero al final siempre se demuestra que yo tenía razón. Y eso es lo que espero que pase con esto, que mi apuesta por la técnica de hidrógeno sea correcta. Aunque en la práctica se trate de desarrollar un motor de hidrógeno nuevo y mejor, la visión del bávaro va mucho más allá. Yo soy de la opinión de que todas las personas que tengan una casa unifamiliar o cualquier edificio, a corto o largo plazo, acabarán por autoabastecerse de su demanda total de energía gracias al hidrógeno. Esto significa que ya no tendrían que comprar gasóleo nunca más, que no necesitarían comprar electricidad y que no tendrían que ir nunca más a una gasolinera. Y ese es precisamente el objetivo final de todo este desarrollo: llegar a ser completamente autosuficientes en el ámbito del abastecimiento de energía. Ya no necesitaremos que nos suministren electricidad, ni que haya gasolineras, porque podremos acceder a una energía limpia creada a partir de recursos inagotables y en sintonía con la naturaleza. Esta visión no está tan lejos. Las decisiones gubernamentales en Islandia pretenden alcanzar este objetivo a nivel nacional, y algunos habitantes ya han empezado a título particular. Sobre todo los propietarios de fincas muy alejadas ven en este cambio a la sociedad del hidrógeno una gran oportunidad. Además, cuentan con el consejo de expertos. Este es el centro de energía de una finca cerca de Skogafos. El viento y el calor proporcionan al complejo toda la energía que necesita. Olar Egersson solo tiene que comprar el combustible de sus vehículos, aunque a un precio elevado. Antes de visitar la empresa, damos un paseo por la ciudad. El profesor Arnason de la Universidad de Reykjavik ha participado en el desarrollo del programa gubernamental del hidrógeno. Considera que las centrales pequeñas son una gran oportunidad. Olar Egersson también tiene una de estas centrales. El granjero cuenta cómo esta central térmica que levantó su abuelo en 1928 y que estuvo funcionando 50 años sin interrupción, ahora ha renovado el grupo electrógeno. Conducimos la corriente 2 kilómetros hasta la granja. Es más de lo que necesitamos. La corriente sobrante pasa a la red de transporte de energía eléctrica. Lo que me imagino para el futuro, mi visión de futuro es que con la corriente sobrante podamos producir hidrógeno que luego usemos como combustible para los tractores. Mire, profesor, hace 11 años abrimos este agujero de 1000 metros de profundidad. De aquí sale agua a 65 grados de temperatura, aproximadamente 1 litro por segundo. En el fondo, la temperatura es de 116 grados. El agua lleva fluyendo 11 años por sí misma, sin ninguna bomba. Con el agua caliente caldeo la casa y el establo de las vacas, y secamos con ella la paja y el cereal. El agua caliente corre por una sencilla cañería hasta el patio. Lo que en las granjas alemanas, por ejemplo, se puede conseguir con instalaciones de biogás, aquí lo suministra directamente la naturaleza. Solo hay que saber aprovechar los regalos que ésta nos brinda. Álbum de familia. Buenas previsiones de beneficios para los hijos de Egersson. Si en las próximas décadas se consigue que la economía pase al hidrógeno, sus hijos también serán productores de energía. A propósito de oportunidades de futuro, el profesor cuenta que se sigue importando 1/3 de la demanda de energía islandesa. Y esto hay que cambiarlo. Queremos ser autosuficientes a nivel energético, dice. Nuestra intención es sustituir los combustibles fósiles que usan los coches y los barcos por el metano. Los planes del profesor Arnason dependen de estos enormes cables eléctricos de Grundartangi.
Esta fábrica de acero es como un infierno ardiente. Ingentes cantidades de electricidad procedente de las centrales hidroeléctricas se emplean para derretir anualmente 400.000 toneladas de mineral de hierro y de arena de cuarzo. Sin embargo, se derrocha una inmensa cantidad de energía y se desperdicia el monóxido de carbono emanado, que supone ya 1/5 de todas las emisiones de dióxido de carbono de Islandia. Si los planes del profesor Arnason se hicieran realidad, se pondría fin pronto al derroche de energía. El monóxido de carbono sería absorbido en el horno, se mezclaría con hidrógeno y se sintetizaría a metanol. Así no solo se reducirían las emisiones contaminantes, sino que además se produciría combustible líquido ecológico basado en el hidrógeno en cantidades suficientes para aprovisionar a toda la flota automovilística islandesa. Islandia podría ser un buen ejemplo de cómo salir adelante ante la escasez de combustibles fósiles y la amenaza cada vez más tangible del efecto invernadero. Nuestro planeta es un lugar rico en energía que procede en su mayor parte del Sol. No debemos quemar esta riqueza, sino aprovecharla. El Sol es la única fuente de energía global existente que está a disposición de todos por igual. Según Hermann Scher, reconocido economista y experto en energía solar, solo desarrollando una economía basada en recursos renovables conseguiremos un mundo más equitativo, justo y libre para todos. Esta energía es fácilmente acumulable en el hidrógeno y como hidrógeno. Gracias a las células de energía se está alcanzando una eficacia hasta ahora impensable incluso en sistemas pequeños y descentralizados, independientemente de cualquier red de abastecimiento monopolista. De esta forma, el hidrógeno se convierte en el medio, no en el objetivo, en el vehículo que nos conducirá hacia una nueva capacidad de futuro. Mi previsión es que en el año 2050 el uso de estas nuevas energías habrá aumentado del orden de un 30 o un 60%. Las tecnologías ya están preparadas para hacer frente a estas cifras. En segundo lugar, el haber aprovechado todas las energías renovables locales cubrirá aproximadamente la mitad de nuestras demandas de energía y para el resto importaremos hidrógeno. De este modo, casi toda la energía consumida provendrá del sol, el viento, la biomasa o será energía hidroeléctrica. Una perspectiva de futuro concreta que podemos hacer realidad si concentramos nuestras fuerzas, presionamos a los políticos, no perdemos la fe en nuestra fuerza económica como individuos y confiamos en la creatividad de los nuevos inventores, que ya se han puesto manos a la obra. A pesar de todo, el hidrógeno abre el camino entre el ayer y el mañana, entre lo fósil y lo renovable, y personas como esta van a potenciarlo. Joseph Seidler es de Speinsgard, en la región de la Alta Franconia. Conduce la primera motocicleta del mundo de 2 tiempos de tracción con hidrógeno, y la ha creado él solo. Está muy orgulloso de su obra, aunque esta a veces se revele. Creo que el hidrógeno tiene un gran futuro, y yo siempre me he interesado por lo nuevo. Tengo que ir más allá, innovar, eso es lo que hace que sea divertido este tipo de trabajo. También se dan pasos hacia atrás, por supuesto, pero todos los retrocesos los aprovecho para coger impulso. Abre la tapa del motor. He oído un ruido. A ver qué pasa. Hace 2 años que este maestro de la mecánica trabaja en la transformación de su Kreidler. Ya ha tenido que invertir en este prototipo unos 5.000 euros. Tendríamos que verlo en cuanto separemos la tapa. Datos técnicos. Inyección directa de hidrógeno dirigido electrónicamente. Motor de 50 centímetros cúbicos. Ya ha desmontado la ventilación de admisión y escape, el árbol de levas y la correa de distribución dentada. No necesita bomba de aceite. Su hijo siempre está cerca, observando a su padre mientras atornilla y trajina en la moto.
Es la primera moto que existe con motor de inyección por hidrógeno. ¿Crees que se podría popularizar este tipo de motor? Sí. Todos los vehículos que tienen ahora un motor de gasolina podrían modificarse, porque mi sistema es un motor de 2 tiempos. Y los motores de 2 tiempos actuales tienen que llevar una mezcla de gasolina y de aceite. Con mi motor no se quema combustible fósil, solo hidrógeno. Esa es la ventaja del nuevo sistema. Es muy ecológica. Exacto. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué te empeñas en construir un motor de hidrógeno en tu taller? BMW, por ejemplo, está haciendo lo mismo con sus coches. Pues por una razón. Como puedes ver, todo lo que utilizo son piezas que ya existen en las tiendas. Todo mezclado, por cierto. Exacto. Como he dicho, ya se debería hacer esto sin tener que poner a trabajar a una armada de ingenieros, con el coste que supone eso, claro. Creo que tiene que poder hacerlo uno solo. De todas formas, no me importaría ganar un poco de dinero, hablando claro. Y esto se puede comercializar. Por eso lo he diseñado yo, de principio a fin. Era la única forma de saber con certeza si se podía hacer o no y si funcionaría. Ahora solo queda llenar el depósito con la gran contaminación debida al óxido de nitrógeno o a los hidrocarburos que salen de los tubos de escape. ¿Nos conducirá todo esto a la época dorada del automóvil? Desgraciadamente no. No todos los problemas relacionados con el automóvil se solucionan con el tema de la tracción verde. La monocultura del automóvil es tan poco beneficiosa como cualquier otra monocultura. Ataca al paisaje igual que a los nervios de las personas, para al final acabar atascado. Pasamos más tiempo en los atascos del que dedicamos al sexo, por ejemplo. Los investigadores de BMW han calculado que los costes anuales originados por los atascos solo en Alemania ascienden a unos 100.000 millones de euros. Por si fuera poco, anualmente pierden la vida en accidentes de tráfico unas 8.000 personas. Esto tampoco cambiaría mucho si los vehículos funcionaran con hidrógeno. La introducción del hidrógeno en el tráfico rodado es una solución técnica a los problemas que tienen que ver con la progresiva desaparición de las fuentes de energías fósiles. Y las soluciones técnicas tienen sobre todo, y esto se ha demostrado en repetidas ocasiones en el pasado, un especial atractivo que hace que se vendan con cierta facilidad. De lo que no se habla, por ejemplo, es de que el uso del hidrógeno no soluciona en absoluto los problemas habituales relacionados con el tráfico, como la ocupación de superficie en las ciudades, la emisión de ruidos o los heridos o fallecidos que provoca. Solo soluciona un aspecto, el que se refiere a la protección de recursos, sin afrontar la totalidad del problema. La totalidad de los problemas. Algunas veces se calla incluso algo más, sobre todo la forma de producir actualmente hidrógeno. Desgraciadamente el procedimiento es poco ecológico, como aquí, en Liuna, cerca de Leipzig. ¿Uso de energías renovables para la producción de hidrógeno? ¿Hidrógeno de origen solar? De momento, nada de eso. Aquí se sigue produciendo hidrógeno con un gran gasto de energía por medio de la disociación de hidrocarburos fósiles, de gas natural, de petróleo y, en caso de necesidad, incluso de carbón. Así es la producción de hidrógeno totalmente automatizada y técnicamente avanzada del año 2000. Pero el hidrógeno solo es limpio si procede de una fuente de energía que también lo sea. De esta forma, en estos bonitos depósitos blancos hay almacenada una materia prima producida de forma totalmente tradicional y demandada por refinerías para la desulfuración de la gasolina, por las petroquímicas para la producción de plásticos, además de por sectores de la industria del vidrio, los fertilizantes y la electrónica. La sociedad va a tener que... Construcción. Aunque ese objetivo no lo alcanzaremos nosotros solos. Para eso habrá licencias gracias a las cuales otras empresas también podrán participar. Pero dentro de 10 años esperamos haber construido varios cientos de centrales eléctricas y de esta forma haber alcanzado también los objetivos de protección de clima que ha propuesto la Unión Europea. Y una forma de conseguir esto es con capital propio que ya estamos gestionando.
En procesos posteriores se irán sumando grandes inversores con los que ya estamos en negociaciones. Estos inversores se incorporarán al proyecto de la tecnología de centrales eléctricas por mero interés económico y después de que las primeras centrales estén terminadas y demuestren su rentabilidad. Centrales que transforman la energía solar en electricidad. Las más rentables hasta ahora son las de energía solar térmica, como estas de California. Estas centrales solares, que también existen ya en países mediterráneos, podrían suministrar la electricidad necesaria para la economía mundial y para la producción de hidrógeno. En Alemania bastaría con que se montaran estas instalaciones fotovoltaicas sobre menos del 10% de la superficie construida para cubrir toda la demanda de electricidad. En la actualidad, ya hay pequeñas regiones que se abastecen con centrales eólicas. El hidrógeno procedente de la biomasa puede tener también otras utilidades, por ejemplo, la gasificación de la madera. La fuerza del agua completa esta mezcolanza de energías. Es ideal para la obtención de hidrógeno. Con estas medidas se pretende el abandono de la energía atómica dentro de 30 años y la eliminación del uso del combustible fósil. La gran revolución de la energía solar será posible mediante un cambio eficaz a las energías renovables, disponibles en cantidades inagotables y mediante el uso inteligente de estos aparatos, las células de energía. Mediante estas células de energía se obtiene electricidad y calor de forma silenciosa, sin emisiones perjudiciales y con un alto grado de eficacia. Las células de energía tienen ya hoy un amplio campo de aplicación, desde la sustitución de baterías y pilas en pequeños aparatos hasta las centrales con megavatios. Los ingenieros alinean las células aproximándolas al corazón cobrizo y protegido del grupo electrógeno. Y así se podría dar un gran paso hacia adelante y entrar de lleno en el tan aclamado siglo de la energía. A propósito de oportunidades de futuro, el profesor cuenta que se sigue importando un tercio de la demanda de energía islandesa. Y esto hay que cambiarlo. Queremos ser autosuficientes a nivel energético, dice. Nuestra intención es sustituir los combustibles fósiles que usan los coches y los barcos por el metano. Los planes del profesor Arnason dependen de estos enormes cables eléctricos de Grundartangi. Esta fábrica de acero es como un infierno ardiente. Ingentes cantidades de electricidad procedente de las centrales hidroeléctricas se emplean para derretir anualmente 400.000 toneladas de mineral de hierro y de arena de cuarzo. Sin embargo, se derrocha una inmensa cantidad de energía y se desperdicia el monóxido de carbono emanado, que supone ya 1/5 de todas las emisiones de dióxido de carbono de Islandia. Si los planes del profesor Arnason se hicieran realidad, se pondría fin pronto al derroche de energía. El monóxido de carbono sería absorbido en el horno, se mezclaría con hidrógeno y se sintetizaría a metanol. Así no solo se reducirían las emisiones contaminantes, sino que además se produciría combustible líquido ecológico basado en el hidrógeno en cantidades suficientes para aprovisionar a toda la flota automovilística islandesa. Islandia podría ser un buen ejemplo de cómo salir adelante ante la escasez de combustibles fósiles y la amenaza cada vez más tangible del efecto invernadero. Nuestro planeta es un lugar rico en energía que procede en su mayor parte del Sol. No debemos quemar esta riqueza, sino aprovecharla. El Sol es la única fuente de energía global existente que está a disposición de todos por igual. Según Hermann Scher, reconocido economista y experto en energía solar, solo desarrollando una economía basada en recursos renovables conseguiremos un mundo más equitativo, justo y libre para todos. Esta energía es fácilmente acumulable en el hidrógeno y como hidrógeno.
Gracias a las células de energía se está alcanzando una eficacia hasta ahora impensable incluso en sistemas pequeños y descentralizados, independientemente de cualquier red de abastecimiento monopolista. De esta forma, el hidrógeno se convierte en el medio, no en el objetivo, en el vehículo que nos conducirá hacia una nueva capacidad de futuro. Mi previsión es que en el año 2050 el uso de estas nuevas energías habrá aumentado del orden de un 30 o un 60%. Las tecnologías ya estar contentos. Va a salir a escena el primer proyecto europeo de células de combustión de baja temperatura. Una central modular térmica con una potencia de 250 kilovatios capaz de abastecer a 3 bloques de viviendas. Pero por ahora, el grupo electrógeno tiene que prepararse su propio hidrógeno, mediante disociación del gas natural. En estos ámbitos casi nadie puede prescindir del petróleo. Siempre con el si se pudiera, si se hiciera, si se tuviera, las decisiones políticas siguen imperando. Si se traspasan las fronteras de Alemania, todo cambia. Por ejemplo, en el país de los géiseres y de los manantiales calientes, de los silenciosos fiordos y los paisajes solitarios. Un país rico en energías naturales, como nosotros lo somos en energía solar. Y que aprovecha esta energía. Pues a excepción de un poco de turba, Islandia carece de combustibles fósiles. Y sin embargo le sobran energías renovables, sobre todo fuerza hidráulica y energía geotérmica. Los islandeses satisfacen un cuarto de su demanda nacional de energía solo con la fuerza hidráulica. Pero la mayor parte, más del 50%, lo cubre la energía geotérmica. Un sistema de canales conduce el agua a temperatura de ebullición hasta las ciudades. Las centrales transforman el calor en electricidad. Electricidad verde, podríamos decir que renovable, pues procede de fuentes prácticamente inagotables. Y sin embargo, los 270.000 islandeses solo aprovechan una parte de sus riquezas. En sus más que limpias centrales industriales, solo utilizan un 2% de su potencial de energía automóvil. Esta fuente de energía podría suponer una vía hacia la resolución del problema del medio ambiente. Casi todas las empresas automovilísticas importantes se han puesto a la tarea, y con conciencia publicitaria. El Opel Hydrogen tiene un sistema de tracción exclusivamente formado por celdas de tracción, al igual que un autobús experimental de MAN, aunque ambos son todavía prototipos. Pero los directivos industriales esperan del futuro un mercado en alza con suculentos beneficios. A los fabricantes de automóviles que usan células de energía, como ya lo hizo hace tiempo Daimler Chrysler con su serie Nacar, les gusta apuntar a la contaminación cero. El objetivo es acabar con las partículas de humo cancerígeno y con la gran contaminación debida al óxido de nitrógeno o a los hidrocarburos que salen de los tubos de escape. ¿Nos conducirá todo esto a la época dorada del automóvil? Desgraciadamente no. No todos los problemas relacionados con el automóvil se solucionan con el tema de la tracción verde. La monocultura del automóvil es tan poco beneficiosa como cualquier otra monocultura. Ataca al paisaje igual que a los nervios de las personas, para al final acabar atascado. Pasamos más tiempo en los atascos del que dedicamos al sexo, por ejemplo.
Los investigadores de BMW han calculado que los costes anuales originados por los atascos solo en Alemania ascienden a unos 100.000 millones de euros. Por si fuera poco, anualmente pierden la vida en accidentes de tráfico unas 8.000 personas. Esto tampoco cambiaría mucho si los vehículos funcionaran con hidrógeno. La introducción del hidrógeno en el tráfico rodado es una solución técnica a los problemas que tienen que ver con la progresiva desaparición de las fuentes de energías fósiles. Y las soluciones técnicas tienen sobre todo, y esto se ha demostrado en repetidas ocasiones en el pasado, un especial atractivo que hace que se vendan con cierta facilidad. De lo que no se habla, por ejemplo, es de que el uso del hidrógeno no soluciona en absoluto los problemas habituales relacionados con el tráfico, como la ocupación de superficie en las ciudades, la emisión de ruidos o los heridos o fallecidos que provoca. Solo soluciona un aspecto, el que se refiere a la protección de recursos, sin afrontar la totalidad del problema. La totalidad de los problemas. Algunas veces se calla incluso algo más, sobre todo la forma de producir actualmente hidrógeno. Desgraciadamente el procedimiento es poco ecológico, como aquí, en Liuna, cerca de Leipzig. ¿Uso de energías renovables para la producción de hidrógeno? ¿Hidrógeno de origen solar? De momento, nada de eso. Aquí se sigue produciendo hidrógeno con un gran gasto de energía por medio de la disociación de hidrocarburos fósiles, de gas natural, de petróleo. En ese caso se produciría una explosión. Vaya, eso es genial. La seguridad de la tecnología basada en el hidrógeno se comprueba concienzudamente. Actualmente ya existe una gran variedad de instrumentos para medir la seguridad. Nadie quiere ver imágenes catastróficas de vehículos de tracción con hidrógeno en llamas. De hecho, la industria del automóvil hace mucho que incluye en sus test pruebas para verificar la seguridad de la tecnología de hidrógeno, con buenos resultados. El veredicto de los expertos es que no es más peligrosa que la vida en sí. Por encargo de los principales fabricantes de automóviles, hemos investigado la seguridad y hemos llegado a la conclusión de que no existe peligro añadido. Recreamos algunos casos de incidentes en los que se libera hidrógeno y comprobamos que incluso si la cantidad liberada es considerable, cantidades equivalentes a cuando se libera gasolina o gasoil, el hidrógeno tiene un comportamiento mejor, porque la llama no alcanza tanta temperatura como la de los hidrocarburos. Medidas de seguridad que también se desarrollaron en Isolar, un laboratorio de investigación de Stuttgart. Una gran instalación fotovoltaica y una arquitectura extravagante. Aquí los investigadores simulan ciclos energéticos completos, ya que el hidrógeno es capaz de acumular energía. En esta instalación de electrólisis se produce hidrógeno por medio de electricidad, es decir, este aparato invierte el proceso de las células de energía. La electricidad solar descompone el agua en polos opuestos, hidrógeno en el polo negativo y oxígeno en el positivo. Cuando el ciclo continúa, ahora con una célula de hidrógeno, se puede producir electricidad y calor por medio de oxígeno, siempre que se necesite energía incluso de noche o con lluvia. El hidrógeno es energía solar acumulada, mientras que la electricidad procede de energías renovables. Un ejemplo de puesta en práctica. Las suministradoras de energía de Colonia aprovechan el gas que emana de las depuradoras rico en hidrógeno. Rastrillos giratorios separan el barro de los tanques de aclarado y lo bombean a unos grandes depósitos de sedimentación. Después de un cierto tiempo, manteniendo unas condiciones de temperatura correcta y removiendo con cuidado, la materia orgánica se descompone y se desintegra. Una iniciativa empresarial que podría influir positivamente en las decisiones directivas de las empresas automovilísticas. El depósito está lleno. Podemos seguir.
Pienso que como empresa con un gran parque automovilístico estamos obligados a dar este paso. Estamos obligados a generar demanda. Tenemos que decir, queremos eso, lo necesitamos. Y entonces los fabricantes de vehículos se pararán a pensar en ello, se lo plantearán y acabarán fabricando vehículos de este tipo. No queremos llegar a optimizaciones con la técnica existente. Queremos el salto cualitativo y queremos provocar a los productores para que lo tengan que dar. Mientras poderosos empresarios comprometidos quieren fomentar la fabricación en serie, los científicos ya están trabajando en la siguiente generación de células de energía. Aquí se está preparando una prueba con células de combustión de alta temperatura. Grupos electrógenos que se calientan hasta alcanzar los 1000 grados y con ello mejoran sensiblemente la producción de electricidad por medio de hidrógeno, comparado con las células de combustión actuales. Esto podría dar un vuelco incluso al mundo de las centrales, electricidad y calor generados ecológicamente también en sistemas de tamaño reducido. Pero todavía hay que dar muchas vueltas para que esta técnica no quede solo como algo bonito pero inaplicable en la práctica. Los científicos intentan bajar costes con nuevos materiales y procesos muy estudiados. Inyección de plasma de alto rendimiento, que separa finas capas de forma económica. En un futuro ya no serán membranas las que separen las células de energía, sino capas fundidas de carbono o hidrógeno y oxígeno cerámico. Técnicas con precios competitivos, milímetro a milímetro. Medianoche. Ya cansado, Seidler sigue trabajando en el perfeccionamiento de su motor de hidrógeno. Siempre consigo salirme con la mía de una manera u otra. Unas veces me cuesta más que otras, pero al final siempre se demuestra que yo tenía razón. Y eso es lo que espero que pase con esto, que mi apuesta por la técnica de hidrógeno sea correcta. Aunque en la práctica se trate de desarrollar un motor de hidrógeno nuevo y mejor, la visión del bávaro va mucho más allá. Yo soy de la opinión de que todas las personas que tengan una casa unifamiliar o cualquier edificio, a corto o largo plazo, acabarán por autoabastecerse de su demanda total de energía gracias al hidrógeno. Es una solución técnica a los problemas que tienen que ver con la progresiva desaparición de las fuentes de energías fósiles. Y las soluciones técnicas tienen sobre todo, y esto se ha demostrado en repetidas ocasiones en el pasado, un especial atractivo que hace que se vendan con cierta facilidad. De lo que no se habla, por ejemplo, es de que el uso del hidrógeno no soluciona en absoluto los problemas habituales relacionados con el tráfico, como la ocupación de superficie en las ciudades, la emisión de ruidos o los heridos o fallecidos que provoca. Solo soluciona un aspecto, el que se refiere a la protección de recursos, sin afrontar la totalidad del problema. La totalidad de los problemas. Algunas veces se calla incluso algo más, sobre todo la forma de producir actualmente hidrógeno. Desgraciadamente el procedimiento es poco ecológico, como aquí, en Liuna, cerca de Leipzig. ¿Uso de energías renovables para la producción de hidrógeno? ¿Hidrógeno de origen solar? De momento, nada de eso. Aquí se sigue produciendo hidrógeno con un gran gasto de energía por medio de la disociación de hidrocarburos fósiles, de gas natural, de petróleo y, en caso de necesidad, incluso de carbón. Así es la producción de hidrógeno totalmente automatizada y técnicamente avanzada del año 2000. Pero el hidrógeno solo es limpio si procede de una fuente de energía que también lo sea. De esta forma, en estos bonitos depósitos blancos hay almacenada una materia prima producida de forma totalmente tradicional y demandada por refinerías para la desulfuración de la gasolina, por las petroquímicas para la producción de plásticos, además de por sectores de la industria del vidrio, los fertilizantes y la electrónica. La sociedad va a tener que trabajar mucho hasta conseguir que estos camiones transporten un hidrógeno ecológico.
pesar de todo, el hidrógeno abre el camino entre el ayer y el mañana, entre lo fósil y lo renovable, y personas como esta van a potenciarlo. Joseph Seidler es de Speinshardt, en la región de la Alta Franconia. Conduce la primera motocicleta del mundo de 2 tiempos de tracción con hidrógeno, y la ha creado él solo. Está muy orgulloso de su obra, aunque esta a veces se revele. Creo que el hidrógeno tiene un gran futuro, y yo siempre me he interesado por lo nuevo. Tengo que ir más allá, innovar, eso es lo que... Por así decirlo, recargar las baterías. En la actualidad, existen varios estudios con los que se intenta transformar el hidrógeno en electricidad y calor basándose en el mismo principio. Sin células de energía, el hidrógeno y el oxígeno tienen otra reacción, gas oxídrico. Las células de energía moderan esta energía. Una membrana finísima y porosa permite que el hidrógeno pase solo cuando está desprovisto de electrones. Estos permanecen en el exterior alrededor de la membrana produciendo energía. Reencuentro al otro lado de la membrana. Gracias a la unión de iones de hidrógeno hambrientos de electrones y electrones cargados de iones de oxígeno, se crea agua pura. La producción descentralizada de energía. Una idea fascinante que se podría aplicar en todos los hogares gracias, por ejemplo, a una de estas minicentrales térmicas modulares. Existe un prototipo moderno en el sótano de una casa de alquiler en Hamburgo. Cuando estos niños sean adultos, estas pequeñas centrales eléctricas podrían aprovisionar de electricidad y calor a millones de hogares sin la emisión de sustancias contaminantes. Un mercado nuevo y un buen salto hacia adelante en el futuro de las energías sostenibles. Ese fue el principio que rigió el diseño de Hydra, el barco de tracción eléctrica que funciona con células de energía. Pero no es solo un barco no contaminante, además es mucho más seguro. El hombre es bastante más peligroso para la naturaleza que la naturaleza para el hombre. Hans Jonas defiende el principio de responsabilidad. Esta técnica de construcción de embarcaciones ayuda a disminuir el peligro. Además no usa aceite o gasolina que puedan contaminar el agua y del tubo de escape solo emana vapor. Y a pesar de todo, 5 kilovatios de potencia, es decir, unos 7 caballos. Es la hora de una charla técnica en el embarcadero. Aquí podemos ver el secreto que esconde en su interior. Tenemos 2 conjuntos de barras de celdas de combustión que están situadas aquí, a lo largo. Ahí es donde se lleva a cabo el proceso en sí, la transformación del hidrógeno y el aire en energía eléctrica. Parece complicado cuando vemos tantos tubos, pero en realidad el proceso es realmente sencillo. El aire y el hidrógeno producen energía. Estos son los motores del futuro. Bonito, muy bonito. Ahora hablemos de otra cosa, por ejemplo, del peligro de explosión. ¿Qué pasa con eso? Si comparamos el hidrógeno con las actuales fuentes de energía, como el propano y el butano, por ejemplo, en ese caso sale ganando el hidrógeno, sin lugar a dudas, y por mucha diferencia. Además, tiene una gran cualidad. Es muy, muy ligero. Es 14 veces más ligero que el aire. Esto significa que